Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue en la página de Innovalex, en la página de Jurisprudencia, en todas las plataformas que tenemos en el grupo, a la gente que nos ayuda a transmitir nuestro material. También muchas gracias por WhatsApp y todos esos medios donde estamos nosotros ahorita. Entonces, aquí lo importante que vamos a comentar el día de hoy es lo que se aprobó el día de ayer. Hoy es 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre. Vamos a hablar de lo que se aprobó el día de ayer en el Senado, el día 19 de noviembre, donde ya por fin se emitió un dictamen que permite, y voy a permitirme hacer esto, permite un consumo lúdico y libre, pues no es cierto, eso ni entre comillas entra, ¿no? Al contrario, ¿no? Como ya lo habíamos anunciado, ¿no? A la gente que sabe, que nos ha visto, pues es algo que teníamos más de un año diciendo, ¿no? Los dictámenes y los proyectos de ley que están en esta reforma, que de esta forma también empiezo a hablar del dictamen, ¿no? Que ya se aprobó por parte del Senado, otra vez el día de ayer, 19 de noviembre, y de esta forma empieza explicando todas las iniciativas que se emitieron respecto al cannabis, ¿no? Y al final, pues, terminan emitiendo una reglamentación que evidentemente favorece a un grupo, ¿no? Como vamos a estar viendo. Muy bien, continuando, como les comentaba, después de 17 iniciativas estudiadas por el Senado, se determinó emitir esta ley federal para la regulación del cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. ¿Sale? Entonces, y cada una de estas se crea una nueva ley y se reforman, ¿sí? Dos leyes que ya teníamos, modificando y adicionando y reformando textos normativos de la siguiente forma. Muy bien, empezando con el análisis de esta nueva ley que se expide, es la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. En el artículo 1 habla pues lo que toda característica debe de tener una ley, que es general, que es de observancia general, que es obligatoria, y manifiesta ahí los puntos como si fuese una exposición de motivos, ¿no? La razón por la cual se emite esa ley y cuáles son los objetos que va a tratar. Aquí llama la atención que va a permitir, ¿no? Precisamente todas las actividades que tengan que ver con el cannabis. Se enlacen listo en la fracción segunda de este artículo primero, tiene como inciso A y así hasta el inciso Y, ¿no? Entonces prácticamente todas las letras del abecedario y estos componen pues todas las acciones que pueden realizar ustedes ahora en el mercado de cannabis de conformidad a esta ley. Les voy a mencionar algunas. Almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender o adquirir bajo cualquier título. Entonces prácticamente dejan todas las actividades aquí. Una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo en el tema de los lúdicos, se encuentra, déjenme encuentro exactamente la fracción, en la fracción, una disculpa, en la fracción decimoctava, no es cierto, en la fracción octava, dice establecer los mecanismos de reforzamiento de políticas públicas para optimizar el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas con consumo problemático de cannabis psicoactivo, sin estar sujetos a criminalización ni a discriminación por motivo alguno. Disculpen ahí que me ría un poco, pero porque ellos mismos están diciendo lo que van a hacer o lo que están haciendo, ¿no? Con el mismo término, o sea, el mismo término está criminalizando y discriminando un sector porque es evidente de alguna manera que aquí van a buscar justificar una segregación en aquellas personas de consumo lúdico poniéndoles esta característica de problemáticos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho ojo porque aquí esta ley ya nos está diciendo cómo les va a llamar a aquellas personas que anden en este tema y no se ajusten al tema que el sistema y el Estado quieren, ¿sí?
Entonces, por eso es que me tardé un poco en leerles esa fracción. Recuerden muy bien este término: consumo problemático del cannabis psicoactivo, ¿sí? La nueva forma, ¿no?, de mencionar a aquellas personas que son problemáticas y que consumen cannabis. ¿Y quiénes son aquellos problemáticos? Pues los que no están de acuerdo con las disposiciones. ¿Sale? Continuamos con el análisis. Muy bien, estamos en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, estamos en el artículo 2. Aquí es importante mencionar este artículo 2 porque se habla de que se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y menciona que va a haber más autoridades competentes, seguramente sanitarias, ¿no? Y que todas ellas pues deben de cumplir con estas leyes, además de las normas oficiales mexicanas. Seguimos. Muy bien, continuando ahora con el artículo 3, evidentemente no les voy a hacer un análisis, o sea, sí exhaustivo, pero no de todo lo que viene a la ley, sino esto sería muy grande este video y la idea es hacerlo más dinámico. Aquí una cosa que llama mucho la atención es la asociación. Permite aquí la creación de una asociación civil constituida en los términos de las leyes comunes sin fines de lucro y con el único objeto social de satisfacer las necesidades individuales de sus asociadas y asociados para los actos propios del autoconsumo para uso adulto en los términos y condiciones que sean expresamente autorizados por la ley y la normatividad aplicable. Entonces, aquí ya está planteando, ¿no?, la posibilidad de hacer estos clubes canábicos, ¿no? Básicamente es lo que está incorporando aquí. Evidentemente, posterior en más artículos se va a detallar más, ¿no? Pero es una de las cosas que menciona que se pueden realizar ya ahora con esta regulación. Seguimos con el análisis. Volviendo con la parte de consumo problemático, aquí en este artículo menciona que el uso de cannabis psicoactivo que provoque problemas a las personas en su salud biológica, psicológica, emocional o social, en la funcionabilidad con su familia, escuela, trabajo, la comunidad donde vive, en su economía o con la ley, que incluye cualquier uso por persona mayor a 18 años, la intoxicación aguda, el uso nocivo, el abuso, así como dependencia o adicción. ¿Sí? Esto es lo que se va a considerar, según esta normatividad, como un consumo problemático. ¿Sale? Así que ojo a todos los lúdicos, porque es lo que les venía diciendo, ¿vale? Pero continuamos. Muy bien, continuando con el análisis de esta ley, el artículo 4 habla de aquellas disposiciones que van a ser supletorias a esta reglamentación. Como ya lo habíamos comentado, precisamente está supletorio la Ley General de Salud y, como también ya lo habíamos comentado, para cualquier cuestión de procedimiento contencioso, va a estar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, aquí es importante que ustedes vean que era lo que yo les decía. Que iba a haber una diferencia entre las personas que interpusieran su medio de defensa antes de que esta ley entre en vigor, que todavía están en esa posibilidad porque este dictamen todavía no entra en vigor. De hecho, falta que culmine su proceso legislativo, aún se puede modificar. Entonces, tienen ese tiempo ustedes para entrar dentro de la esfera jurídica actual que les permite irse directamente al amparo al no existir ningún medio ordinario de defensa. Al momento que esta legislación entre en vigor, va a existir un medio ordinario de defensa y ya vamos a tener que agotar ese recurso antes de irnos al amparo. No sé si eso nos va a beneficiar o perjudicar en los procedimientos, porque otra vez no soy adivino, pero es posible que sí. ¿Por qué? Por la pura inercia natural. Ahorita en los amparos, juzgados de distrito ya están más armonizados con el tema y vaya que nos ha costado trabajo, pues sería de alguna manera empezar de nuevo con personas que no tienen idea de qué es el cannabis, ¿no? Y ustedes saben lo complejo que es eso, ¿no? Entonces sería de alguna manera un retroceso o una complicación en la parte litigiosa, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean eso y que también ya vean la naturaleza administrativa del acto, ¿no? Que eso ya lo sabíamos, ¿no? Precisamente al ser un cargo del Ejecutivo, ¿no? Al final de cuentas la Secretaría de Salud es una secretaría que depende del despacho del Ejecutivo de la Nación. ¿Sale? Continuamos con el análisis. Continuando con